Me encantó esta pregunta, ¿ok? Acerca de qué es Podipoc y sobre todo de dónde viene. Bueno, te cuento. Todo esto es del idioma de Access Consciousness, ¿ok? Porque a lo mejor lo has escuchado con algunas personas, a lo mejor es la primera vez que lo escuchas. ¿Qué es eso de Podipoc? Todo esto es como la versión corta, Podipoc, vamos, de el enunciado aclarador de Access Consciousness, que si quieres saber más de él puedes ir a la página oficial que es accessconsciousness.com o puedes venir a mis clases de barras o puedes venir a mis sesiones de facilitación energética y con mucho gusto te explico qué es, ¿ok? Pues el enunciado aclarador es esta varita mágica, es como sacar como todas estas creencias, toda esta energía a flote, todas estas, pues sí, creencias, ¿ok? Para poderlas cambiar, es como tener una varita mágica, ¿ok? Y de verdad a mí me encanta y yo por siempre les digo, no me creas absolutamente nada de lo que te digo, empieza a usarla y me dices cómo te fue. Entonces, el enunciado aclarador es largo y podipoc es como esta parte cortita. Con que tú digas podipoc, de hecho ya hasta tenemos un verbo, ¿no? Podipoquear, podipoquéalo. Que cuando tú dices podipoc es como esta parte de lo destruyo y lo descreo, pod y poc, desde el punto de creación, de ese pensamiento, de ese juicio, de esa expectativa, de eso que te está bloqueando, vamos a llamarlo así, hasta el punto de destrucción, hasta un segundo antes de que yo lo dijera. Ejemplo, cuando dices, por ejemplo, algo que es caro y barato, podipoc a todas las creencias que yo tenga acerca de lo caro y lo barato. ¿Cuánto en tu vida has dejado de ser o cuánto en tu vida has dejado de tener o cuánto en tu vida has dejado de hacer por tener la creencia y el juicio de que algo es caro o barato, de que algo es difícil, de que algo no es para ti? ¿Ok? Cuando tú tienes ese pensamiento, esa creencia, muy probablemente ni siquiera sabes en dónde nació, cuál fue su punto de creación, en qué momento empezó a aparecer. ¿Ok? Entonces cuando tú dices, destruyo y descreo todo lo que he creído que es difícil para mí, podipoc, ¿ok? Ahí tú ya estás destruyendo y descreando desde ese punto de creación hasta ese punto de destrucción, ¿vale? Entonces aquí, repitiendo la pregunta, cuando dices podipoc, digo la frase completa. Puedes decirlo completo, destruye y descreo todo esto, o con que digas podipoc. ¿Por qué? Porque tú ya sabes qué significa, ¿ok? A veces estoy hablando de un tema, de lo que sea, estoy en una plática y digo, ay, podipoc a todo lo que acabo de decir. Si me cacho que estoy diciendo algo con lo que ya no vibro, con lo que ya no quiero, o que simplemente acabo de tener una toma de conciencia, podipoc. Lo puedes hacer como tú quieras. Con que tú digas podipoc, créeme que ya estás haciendo magia.